buenas noches. Le acaban de preguntar al primer ministro Salvador del Solar sobre lo que piensa del anuncio del congresista Gilbert Violeta, que presentará 2 recursos ante el Tribunal Constitucional para aclarar lo que podríamos llamar la gran letra pequeña de la cuestión de confianza, que como sabemos será discutida este martes. No nos ha quedado clara cuál ha sido la respuesta del premier del Solar, pero tenemos aquí en nuestros estudios al congresista Violeta, con quien vamos a poder discutir todas estas materias. Congresista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, un placer. A ver, usted ha dicho que va a presentar 2 demandas, tanto una demanda como una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la respuesta del por qué? Mire, 2. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de entrampamiento político, en una confrontación de 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, donde cada uno obviamente va a decir yo tengo la razón. Y esa situación necesita ser delimitada, aclarada por un tercer órgano que conforme a la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante que sea el Tribunal Constitucional quien lo diga? Porque ustedes recuerden que en el 2018 planteamos una acción de inconstitucionalidad contra una modificación que hizo el Congreso precisamente sobre la cuestión de confianza. Entonces, hay un pronunciamiento reciente. ¿Y cuál fue el resultado de esta el resultado de la acción de inconstitucionalidad fue que declaró inconstitucional la modificación que había hecho el Congreso porque se había excedido en sus facultades modificando la cuestión de confianza. Lo que ahora está ocurriendo es que el Ejecutivo es como un péndulo, ¿no? Ahora se ha ido al otro extremo y el Ejecutivo está tratando de decir que en base a la cuestión de confianza puede pedirle cosas al Congreso que son muy cuestionables, y yo digo 2 aspectos de la cuestión de confianza que desde mi punto de vista en la planteada por el Ejecutivo tienen que ser revisadas. 1, el plazo. No puede ser posible que te digan que de aquí al 15 de junio, o sea, en términos prácticos, en 10 días, se tengan que aprobar 12 reformas legislativas. Pero son 5, ¿no? O sea, digamos, las que están en la cuestión de confianza son 5. 4 de naturaleza constitucional y hay otras que no son de naturaleza constitucional. Pero igual, al final tú tienes un paquete y vamos a ver cómo lo plantea. Pero puedes ampliar la legislatura también, ¿verdad? Por unos días. ¿Hasta cuánto puedes ampliar la legislatura? Eventualmente hasta la quincena de julio. Ya. Tampoco no es que tengas mucho más margen. El segundo aspecto es lo que el Ejecutivo llama la eventual desnaturalización de las reformas, porque ese es un concepto que no existe, digamos, en la Constitución. Y plantea la siguiente situación. Muy bien, el día martes nosotros votamos una cuestión de confianza en una moción, luego que el premier del Solar la plantea formalmente ante el Pleno, y le damos la cuestión de confianza, que creo que debería proceder, porque hay algunos aspectos que merecen políticas de Estado, por ejemplo, en el tema de alternancia y paridad de género. Pero es que ahí está el truco, ¿No es cierto? pues porque le Pero dices, luego le dices, ¿qué pasa si le das la cuestión de confianza y luego se dan los cambios que los congresistas requieran necesarios? Exacto. Y el premier ya incluye, en su carta, ¿no? Acudiremos al Congreso a plantear una cuestión de confianza para que se aprueben los proyectos, ¿no? Dice, si el plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. Así es. ¿No? 1, por eso insisto, son 2 aspectos los cuestionables. 1, el plazo, y el segundo, este concepto que pone desnaturalizarlos. O sea, si es que lo desnaturalizan. La pregunta es, ¿quién dice qué cosa está desnaturalizado o no está desnaturalizado? Ellos ya lo ponen en el ¿No es cierto? Porque lo han puesto. Ya lo ponen en la carta. En su carta. Cada proyecto tiene un párrafo. Exacto. Entonces, la pregunta es, si es que para efectos, para ojos del Ejecutivo, para la lectura del Ejecutivo, algo que el Parlamento ha debatido y ha deliberado en reforma constitucional ha sido desnaturalizado porque se cambió una palabra por otra, entonces se habría configurado una vez más la no confianza. Y por lo tanto se habilitaría al Ejecutivo para un eventual cierre del No es la Parlamento. primera vez que el Ejecutivo utiliza el término desnaturalización. Recordemos que en la coyuntura del referéndum ya la había usado, y precisamente en el tema bicameral ahí es la justificación que Vizcarra dice: me han desnaturalizado el proyecto de ley y por eso ahora yo pido que voten por el no. Pero claro, ahí tú sometías a votación. Exacto, voy a hacer una cosa. Lo que ocurre es que el artículo 206 de la Constitución lo que dice es que el Ejecutivo no tiene derecho para observar las reformas constitucionales. Lo que ocurrió en diciembre es que hubo referéndum
Y el procedimiento de aprobación de esas reformas se hizo en una primera instancia en el Parlamento y en una segunda instancia con votación popular. Entonces el procedimiento fue distinto. En este caso, las dos votaciones eventualmente se van a hacer en el propio Parlamento. Y el Ejecutivo podría decir, ¿sabes qué? Me has denaturalizado el texto que yo propuse, por lo tanto, doy por denegada la confianza y me has hecho pues este truco de haberme dado la confianza formal y ahora para mí eso no es una confianza válida. ¿Cuál es la consecuencia? Un enorme periodo de incertidumbre jurídica y de incertidumbre política y una posibilidad de mayor agudización en la confrontación del Parlamento con el Ejecutivo. Por eso, estos dos aspectos que estamos planteando. Una demanda competencial que le diga, en la que el Tribunal Constitucional le diga al Parlamento y al Ejecutivo, a ver señores, tranquilos, vamos a respirar y aquí las competencias que tiene el Ejecutivo en materia de cuestión de confianza es esta. Y ustedes, Parlamento, pueden hacer hasta esto, pero no más que esta otra cosa. De tal suerte que delimita un tercero, el Tribunal Constitucional, delimita lo que es legalmente posible y lo que no lo es. Pero el doctor Blume ya habría adelantado opinión, pues, con lo que con el comunicado de que ha dicho que no se puede observar. Si ese es el caso, se inhibirá en el momento que tenga que tomar una decisión. En buena cuenta, el doctor Blume lo que ha dicho es el Ejecutivo no le puede constreñir al Congreso qué cosa puede y qué no puede votar. Yo no me refiero a la opinión del señor Blume porque la opinión del señor Blume tendrá que ser procesada al interior del propio Tribunal Constitucional. Ahora, pero, a ver, congresista, su bancada ha sido muy dura últimamente con Vizcarra, sí. se han referido incluso a un intento de golpe de Estado, que yo no sé dónde está el intento de golpe de Estado, pero bueno. Pero yo lo que le quería preguntar es, ¿usted no está de acuerdo con el fondo de las propuestas que están puestas en la Constitución? Yo creo que sí, pero mire, pero es que hay que diferenciar. O sea, impedimentos para ser candidatos, que se impide ser candidato a quien haya sido condenado en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años de privación de libertad. Tengo un proyecto de ley sobre eso, pero no en primera instancia, sino con sentencia. O sea, en segunda instancia. ¿Por qué? Porque, otra vez, otro principio constitucional es la pluralidad de instancia. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? Que tú puedes utilizar una infinidad de recursos de nulidad, ¿no es cierto?, de agravios constitucionales y terminar nunca un proceso. De hecho, recuerden que el famoso caso del señor Goyo Santos, él salió elegido estando en prisión. ¿No es cierto? Entonces, lo que no debería ocurrir es que el Estado sea permisible con personas que tienen sentencias en primera instancia. ¿El señor Donaire ya estaba con sentencia en primera instancia? No. No, él no tenía sentenciado cuando él estaba en el Parlamento. Ya, ¿no está de acuerdo Por ejemplo, sí creo que es un tema de política de Estado, la alternancia y la paridad de género, es decir, que las listas se formen de manera alternativa hombre-mujer. Eso, por ejemplo, es un asunto que sí podría ser materia... Ya, pero ese es un toque. Pues. No. Ese es un toque. Está bien, por supuesto. Ha sido negado dos veces en la reforma. Pues. ¿Las elecciones internas abiertas y simultáneas no está de acuerdo? ¿Usted que representa un nuevo partido no está de acuerdo? Tiene que ser dirigidas por la OMPE. O sea, que las elecciones las dirija la OMPE en un simultáneo. Lo que no estamos de acuerdo es que permitan que un ciudadano cualquiera, por ejemplo, un ciudadano y militante del APRA pueda ir a votar a las elecciones de otro partido, Acción Popular. Bueno, pero te genera pues una posibilidad de que haya una distorsión, o sea, solo votan en la voluntad. Afiliados. Los afiliados la idea sería, por ejemplo, es un tema para discutir, que alguien que está afiliado a un partido político no vote por uno distinto. A ver, ¿cuál es el otro? La tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información. Otro de mis proyectos de ley. No hay que castigar a los partidos que yo he propuesto todos los presidentes están presos por que eso. Exista el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. El tipo penal hasta el día de hoy no existe. Y lo hemos denunciado y lo hemos propuesto. Y es además uno de los lineamientos de esta comisión anticorrupción que se formó en el Estado, que se formó en el gobierno todavía cuando estaba el señor ¿Usted sí está de acuerdo entonces con la eliminación del voto preferencial en las parlamentarias o no? Yo sí. Y mi partido también. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos una fórmula distinta. Por ejemplo, que hayan distritos, delimitación de distritos uninominales en determinadas circunscripciones. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos 36 parlamentarios. Y tenemos que 36 parlamentarios están circunscritos en un solo distrito electoral de 10,5 millones de habitantes. Cuando lo que se podrían hacer es delimitar jurisdicciones más pequeñas para permitir que el ciudadano identifique con claridad quién es su representante ante el Parlamento. El tema de la inmunidad, ¿no la debería haber una instancia distinta entonces? Sí, pero no el Poder Judicial. ¿El TC puede ser? El Tribunal Constitucional... Se supone que ese va a ser el proyecto de ley. Bueno, no, el proyecto de ley dice Poder Judicial. Pero dicen que van a mandar uno nuevo, pues. O sea,
Esa es otra discusión. Yo lo que creo, Meléndez que iba a hacer el TC. No, yo lo que creo es que lo que debería, él lo ha recogido porque nosotros lo hemos propuesto y a él le ha parecido adecuado y creo que esa es una salida. Pero, por ejemplo, esa es otra discusión que se va a dar. Lo que se tendría que hacer es reconsiderar el proyecto que ya existió para no tener que vulnerar un tema reglamentario que... ¿Usted cree no entonces que el gobierno efectivamente tiene una suerte, como dice Jorge del Castillo ahora, como de intención escondida, de en realidad de cerrar sí o sí el Congreso? Enrique, la conclusión para mí es bien sencilla. Sí hay que sacar adelante estas reformas. La parte que no es admisible es este plazo que te circunscribe de manera irrazonable a unos días cuando, si es que el objetivo es que esta reforma sea vigente para el proceso electoral del 2021, en realidad tenemos todavía el término de esta legislatura, la que viene hasta diciembre y el inicio de la siguiente del Pero 20. reconocerá pues que el tema de archivar rápidamente el proyecto de inmunidad sin ni siquiera discutirlo, que cuando estás proponiendo el 0.075% de firmas para que los partidos nuevos se inscriban, es decir, 12.000, 13.000, 14.000 afiliados, y se insiste en el predictamen con el 4%, es decir, con 800.000 firmas, no está caminando, no está caminando. Pero te explico por qué. Te explico por qué, Enrique. Porque el mejor proyecto en esa materia es el que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, no el que tiene ni el Parlamento ni el Ejecutivo. Y lo mejor hubiera sido que avancemos en materia de reforma política y del sistema electoral con el código que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no le dieron bola tampoco. No, el Jurado Nacional de Elecciones acaba de presentar un nuevo código. No el que presentó el año 2017 y que luego fue materia de la revisión por la congresista Donaire y el equipo que integramos y que luego lo tiraron al tacho, sino por la nueva propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, en la que revive la figura del 1%. Entonces, hay un trabajo intenso que hacer, sí. Tienen que salir estas reformas, sí, pero no se puede poner esta camisa de fuerza sobre este plazo y sobre esta idea de desnaturalización que nadie sabe qué es. La camisa de fuerza se le ponen a los locos también algunas veces. Bueno, el Congreso se ha portado racionalmente. No, porque a lo que muy interesante la conversación que hemos tenido, las diferencias que usted me plantea, pero el hecho es que cómo se le dice finalmente a la población, el Congreso le dice, por ejemplo, vamos hay que reconocer mejores reglas, hay que reconocer algo. Por ejemplo, cuando la Comisión de Constitución acordó poner como primer punto de agenda el tema de la inmunidad, todos creímos que era para aprobarlo y darle un gesto a la ciudadanía y a todos de que se iba a sacar adelante esta reforma. Pero en lugar de eso se dijo no, por un tema de legalismo y por un tema de reglamentarismo, esta modificación propuesta corresponde al reglamento, no a la Constitución. Por lo tanto, lo vamos a hacer reglamentariamente. No es que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en el reglamento del Congreso. Y esto generó lo que ya todos sabemos, pues que una lectura de que falta de vocación para legislar y para sacar adelante esta reforma. Para terminar, ¿cómo opera entonces, si usted está planteando el escenario como lo plantea, cómo debería operar el Ejecutivo? ¿Hace falta negociación? El Ejecutivo está muy solo, no se está dando los procesos de diálogo que se deberían dar. Nosotros dijimos el fin de semana, cuando se anunció el presidente Vizcarra que iba a plantear la cuestión de confianza, que la cuestión de confianza debería ser el inicio del diálogo, para retomar un diálogo democrático. Pero cuando va el premier del Solar y plantea estos términos, lo que parecería es que el propio Ejecutivo no tiene intención de sacar adelante este diálogo, sino más bien de poner elementos que petardeen el diálogo. Y eso es lo que hay que corregir. Gracias, Gilbert Violeta, por acompañarnos. Un placer, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracol.